¿Qué pasa si combinas supersoldados en servoarmaduras, Roma, burócratas, pitufos y una tendencia de cierta compañía de usarlos hasta en la sopa sabiendo que solo tienen 1000 marines y no deberían estar en tantos teatros en toda la galaxia? Entonces tenemos a la 13ª Legión, los Ultramarines, los poster boys de la franquicia. Son lo más cercano a un ejército como lo que todos conocemos, pero más grandes y con armaduras. O sea, son los maestros de las estrategias, planificación y demás. Para ellos, el obtener la mayor cantidad de información puede suponer la victoria gloriosa o la derrota deshonrosa. Fueron ellos los que serían los primeros en aceptar el códex y muchos de sus sucesores y algunos dentro del capítulo lo leen como un texto sagrado que no tiene fallas. Con eso veamos un poco de su historia. La 13ª fue creada ya hace los últimos años de las guerras de unificación, principalmente de los huérfanos de naciones tecnobárbaras ya conquistadas, siendo en las regiones del Pampoco subecuatorial, lo que sería Sudamérica, según algunas fuentes, enclave de Saragón, que estaría más o menos en la península ibérica, en lo que es España y Portugal, la oligarquía de Midafrix, siendo el centro u oriente de África, y las tribus de los páramos del Cáucaso, siendo esta área de acá. A pesar de su variedad cultural, todos tenían algo en común. Todos eran huérfanos, por lo que ellos no tendrían acción en las guerras de unificación, pero sí que la tuvieron en la campaña solar donde ganarían su primer nombre de legión, los nacidos de la guerra. Todos diferentes pero juntos como hermanos debido a la guerra. Serían célebres por participar en la pacificación de Luna junto a la 7ª y la 16ª, y serían los afortunados que llevarían el final de la última batalla del sistema solar contra Sedna. Con el tiempo y a pesar de sus diferencias, se veía una actitud bastante analítica en sus campañas. Con casi 8000 astartes en esa época, ya conquistaban varios mundos humanos y senos, y ya tenían varios honores y prestigios. Sin embargo, no todas eran glorias. Tuvieron sus tropiezos, tales como la rebelión del cúmulo de Osiris, donde por ese entonces teniendo 33.000 astartes, perderían cerca de 6500 de sus hermanos. Con el tiempo y acompañados por el emperador, llegarían al planeta de Spandor y se enterarían de las historias del hijo del cónsul Connor Gilliman. Es ahí que sabrían que alguien así solo sería un primarca. Habrían llegado antes a Macrash, pero una tormenta disforme se lo impidió. ¿Y por qué será? Para entonces el actual cónsul Robute Gilliman gobernaba Macrash y sus alrededores. Para cuando al fin llegaron, vieron que Macrash era un mundo envidiable, próspero, autosuficiente, bien equipado y con un ejército fuerte, algo que no todos sus hermanos lograrían hacer salvo unos cuantos. El emperador entonces le daría el mando de su legión, los nacidos de la guerra, y lo primero que hizo fue integrarlos en el reino de ultramar, y les cambiaría el nombre a Ultramarines, que simplemente son Marines de ultramar. Con él en el mando, serían la 2ª legión que más conquistarían en la Gran Cruzada, solo superadas por los lobos lunares, y es que se debe a que a diferencia de los vástagos de Horus, ellos cuando liberaban un mundo, no se iban hasta que ese mundo no estuviera bien integrado con un sistema administrativo eficiente, autosuficiente y con unas fuerzas armadas bien preparadas. Así, su integración en el imperio no sería tan traumático, y serían miembros vitales en los esfuerzos. Una cualidad que solo los compartían los puños imperiales y los portadores de la palabra. También para demostrar su unidad y compromiso con su legión, los vengaría de los sucesos de la rebelión de Osiris. No es hasta los Cenocidios Randan que se volvería la legión más grande y un nuevo ejemplo para los demás, con 250.000 astartes reemplazando a los Ángeles Oscuros. Habían creado un feudo propio de 500 mundos que sería la envidia de sectores vecinos. Sin duda eran el ejemplo de lo que un marine espacial debía ser. Para cuando iniciaba la herejía de Horus, Horus Lupercal se percató que jamás lo tendría de su lado, y Lorgar y sus portadores de la palabra le tenían llama la sangre con ellos por los hechos ocurridos de monarquía, así que idearon un plan. Con la excusa de conquistar un imperio orco cercano a ultramar, Horus propuso que los ultramarines y los portadores de la palabra hicieran una cruzada contra los Pieles Verdes. Para nosotros que ya sabemos lo que sucedería, sabemos lo que sucedió, pero para los ultramarines, y en especial Robute Gilliman, lo vio como una oportunidad para sanar heridas con sus primos. Gilliman de hecho le tenía cierto aprecio a Lorgar, en especial su forma de conquista tan parecida salvo lo de la religión. Sin embargo, todo fue a mal. La batalla de Khal sería el inicio de la herejía para los Ultramarines. El plan salió perfecto para los traidores, pues si bien perdieron la batalla, fue una victoria pírrica, pues Khal estaría permanentemente dañada y los Ultramarines perderían 120.000 Marines y otros 28.000 estarían gravemente heridos. Casi el 60% de sus fuerzas fueron aniquilados en esa única batalla.
Debido a eso, la batalla que tuvo en Nuceria y la creación de la Tormenta de la Ruina, Guilliman concluyó de manera fatalista que Terra ya había caído y propuso crear un nuevo imperio sucesor, el Imperio Secundus. Lionel Johnson y Sanguinius, que estaban ahí, no vieron eso con buenos ojos, pues qué casualidad que tengan su propio imperio y que esto esté sucediendo. ¡Qué la casualidad! Para apaciguar a sus dos hermanos, proclamó ante todo Ultramar que su emperador sería Sanguinius, y el señor de la guerra sería Lionel Johnson. Ambos aceptaron con sentimientos mixtos. ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Gracias a las visiones de Sanguinius y Conrad Kurz, se dieron cuenta que Terra seguía existiendo, por lo que disolvería el Imperio Secundus y haría todo lo posible para llegar hacia Terra. Es ahí que durante la batalla de Davin lograrían crear una brecha para que Sanguinius fuese el primero en llegar. Sin embargo, Guilliman llegaría muy tarde, pues cuando logró llegar a Terra, el asedio había terminado. Terra estaba arrasada, Sanguinius muerto y el emperador herido de muerte. La herejía había terminado y habían llegado tarde. Llegas tarde. No te pagaré nada. La segunda fase de la guerra civil comenzaría con la Gran Purga, donde Guilliman, al tener la mayor cantidad de fuerzas, se encargaría de la titánica tarea de reconquistar lo perdido, mientras que los puños imperiales cazaban a los traidores. Es ahí que Guilliman sería nombrado como el Lord Comandante del Imperio. Jamás trató de llenar el espacio que dejó el emperador o Malcador, pero trató de dar un poco de estabilidad. Es ahí que crearía el Codex Astartes. La misma dictaba que las legiones se dividirían en capítulos de no más de 1000 marines, para así ningún señor de la guerra podría amasar tanto poder y hacer algo parecido a la herejía de Horus. Sus reformas también afectaron al ejército imperial, dividiéndolas en la Guardia Imperial y la Armada Imperial. Todo esto tuvo sus ventajas y desventajas. Algunos primarcas lo aceptaron. Guilliman mismo, Yagatai Khan y Corvus Corax lo aceptaron sin problemas. Sin embargo, Vulcan, Leman Russ y Rogal Dorn no. Es más, Rogal Dorn de entre todos fue el más opositor al hecho y acusó a Guilliman y a sus ultramarines de cobardes por no haber llegado, cosa que, si ya vimos más atrás, no fue algo que ellos quisieran. No es hasta después del incidente de la Jaula de Hierro y la pérdida de gran parte de sus fuerzas en dichos conflictos que Rogal Dorn cedió, además de que él mismo tampoco quería iniciar otra guerra civil. Está bien, Simpson. Tú ganas esta vez. La Legión Aura Capítulo quedaría descabezado 100 años después de la herejía, gracias a que Fulgrim hirió de manera fatal al primarca y estaría en estasis los siguientes 10 milenios. Desde entonces, y gracias a las reformas de Guilliman, lograron hacer que el imperio lograra sobrevivir todos estos milenios contra viento y marea. Eso sí, gracias a las reformas no solo disolvió la Legión, sino también Ultramar, lo cual es raro para historias posteriores, pero detalles. Desde entonces han tenido muchas participaciones, diría que demasiadas participaciones, principalmente en las guerras tiránicas o tiránidas, la cruzada de Damocles y demás. Desde la apertura de la Gran Grieta fueron los primeros que verían el milagro del despertar de su primarca después de su letargo, en la que ellos y varios capítulos sucesores serían la punta de lanza de lo que sería la campaña más grande desde la Gran Cruzada, la Cruzada Indomitus. Con refuerzos primarios estarían en varias campañas de The Vigilus, Raukos, Sanctum y muchos otros más, hasta que Ultramar fue atacado por las fuerzas de Nurgle en las Guerras de la Plaga, que lograron ganar con un Deus Ex Machina literal en forma de emperador. Pero detalles. La más reciente campaña del que son protagonistas es la cruzada del Nexoparia contra los Necrones, y desde ahí la historia continúa. Los Ultramarines son los amos de la adaptación. Esto se nota más cuando se enfrentaron a los tiránidos la primera vez. Cuando ya supieron el cómo enfrentarlos, el segundo round lograron acabar con la flota Kraken casi sin muchas bajas. Eso quiere decir que si bien sufren el primer golpe siempre, no son capaces de volver a caer con el mismo golpe, y es ahí cuando los Ultramarines terminan ganando. Eso se debe a que ellos no son guerreros ni caballeros, son soldados, y quizás los mejores en ese aspecto. A diferencia del resto de capítulos de Primera Fundación, no tienen una doctrina especializada única, pues bajo su lógica deben adaptarse a cualquier situación que lo amerite. Son buenos en todo, pero mejores en nada, y para ellos está bien, pues gracias a eso sus fuerzas son fluidas, dinámicas y maleables para cualquier situación. Sin embargo, y a pesar de sus campañas, normalmente no salen de los dominios de Ultramar a menos que exista una amenaza que amerite su atención. Como curiosidad, y es algo que la gente ignora, pero no con mala intención, es que los Ultramarines tienen una predilección a defender al ciudadano común, ya que para ellos es su deber sagrado defender al inocente. No al mismo nivel de los salamandras, ellos son más discretos.
Durante la Gran Cruzada tenían unidades únicas, tales como los pretorianos, en escuadrones Breacher de la Legión. Los pretorianos estaban mejor equipados con armas de poder y casi no tenían ningún bolter o armas a distancia. Cuando ellos eran desplegados, su avance era lento pero constante, cual falange romana. Destructores Némesis, unidades que eran parte del capítulo 22 que se apodaron como los Némesis. Estos adoptarían muchas tácticas de los amos de la noche debido a que antes de unirse a su primarca se la pasaban de parranda con sus primos, por lo que podemos deducir cómo eran en sus incursiones. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. Posteriormente ellos se volverían su propio capítulo, el capítulo Némesis. Locutarus, veteranos de escuadrones de asalto y siendo los mejores en los asaltos en los momentos oportunos. Fulmentaurus, marines con armaduras Terminator usando el diseño de las unidades de Perturabo. Lo crean o no, ambos primarcas se llevaban bien, tanto que Perturabo le permitió usar los planos y modificarla para su propia legión, así naciendo los Fulmentaurus, una unidad de asalto pesado con armamento más preciso y no usarlas como armas de rocío. Por último tenían la Guardia Invictus, la guardia de honor de los Ultramarines, formado por los mejores guerreros de la legión y considerados los futuros oficiales de la legión. Sus armas de poder representaban a los reyes guerreros de Macrash de antaño. Además de ser la guardia de Guilliman, también se encontraban en pequeñas cantidades entre las unidades de veteranos. Esto a su vez tenía una fuerza de élite llamada como los Usairin Invictarus. Eran la guardia de honor de los tetrarcas de ultramar y funcionaban como una fuerza militar y portadores de la ley. Un tetrarca podía tener 100 o hasta 1000 de ellos. Después de la herejía adoptarían el códex sin problemas, pues fue su propio primarca que lo promulgó. Es gracias a eso que son el capítulo con la mayor cantidad de capítulos sucesores, siendo el 60% de todas las fuerzas astartes y la favorita para crear más. Ahora, mucha crítica se le hace al códex que básicamente es un meme, pero la misma en realidad es una muy buena referencia del cómo planificar una estrategia o táctica de manera general. Recordemos que Guilliman era de los mejores estrategas del imperio, rivalizando con Rogal Dorn y Horus Lupercal. No había mejor opción para reformar el imperio en este momento. Sin embargo, ellos y varios capítulos sucesores son un tanto rígidos con el cumplimiento del mismo. En vez de ser usado como una guía, lo usan como palabras sacrosantas, algo que no quería Guilliman desde un inicio, pues no quería que el juicio individual fuese cuestionado. Con el cambio estandarizarían las unidades que tanto conocemos como escuadrones tácticos, de Terminators o de veteranos por nombrar, pero también tienen unidades únicas, como los veteranos de las guerras tiránicas, formados de las supervivientes de la primera de estas guerras y entrenados por Hortan Cassius con el único propósito de eliminar cualquier forma de vida tiránida. Son parte de la primera compañía en teoría, pero están fuera del mando, al punto que son considerados fuera de las líneas establecidas del códex. Todos ellos llevan reliquias de sus compañeros caídos de la primera compañía, guardia de honor de los Ultramarines. Con un nombre tan creativo, son la sucesora de la Guardia Invictus de la era de la herejía. Cada uno lleva el hacha de ultramar, un arma de poder creado con materiales únicos de Prandium. Solo los más valientes de los Ultramarines pueden llegar a ser guardia de honor. Su responsabilidad es la de llevar y proteger el estandarte del capítulo en cada batalla, por lo que están muy dispersos en el capítulo, sirviendo muchas veces como asesores o líderes de escuadrones. También pueden ser enviados a la Death Watch temporalmente cuando una amenaza hacia ultramar está a la vista. Por último tenemos la Guardia Victrix, los sucesores reales de la Guardia Invictus, pues fue creada por el propio Guilliman después de su resurrección, sirviendo como guardaespaldas y enviados del primarca, por lo que más que soldados son también diplomáticos y políticos. Estos están formados de veteranos de todo el capítulo y varios guardias de honor también, pero la mayoría son veteranos primaris. Actualmente su líder es Cato Sicarius. No hay mucho que decir sobre su semilla genética, es la más estable y preferida para la creación de más capítulos sucesores. Solo tiene un 10% de probabilidad de mutación y una muy baja probabilidad observable de degeneración. Si tuviera algún defecto notable es una tendencia a la cohesión y la jerarquía, además de una predisposición a la agresión. Todos esos marines adoptados, todos de legiones traidoras que se volvieron ultramarines honorarios, y en secreto del que gracias al Codex Astartes harían sus propios capítulos sucesores. No hay manera de saber cuáles son por el resto del imperio debido a que los ultramarines, al ser tan estables y usadas por el imperio, es básicamente un estándar genérico, por lo que es fácil para cualquier marín de semilla traidora pasar desapercibido. También se deja muy implícito que aquí están varios miembros de las dos legiones perdidas, cosa que comparte con los puños imperiales. Hoy día ni los marines descendientes de esas legiones traidoras saben su origen. El único que lo sabe a ciencia cierta es nuestro archimagos favorito, Belisarius Cawl.
Los Ultramarines siguen las tradiciones de Guilliman de reclutar en los mundos de ultramar. Debido al prestigio de ser un Ultramarín, desde los más pobres hasta las casas nobles de ultramar buscan tener algún hijo para ser un Astarte, y en caso de lograrse, dichas familias presumen de haber tenido 1 o 2 Astartes en sus familias. Es por eso que muy rara vez se quedan sin aspirantes. Sin embargo, los Ultramarines ven primero a los Juventia de la Ultramar Auxilia para reclutar aspirantes. Estos tienen 2 tipos de ensayos generales. El primero está el ensayo de la exposición. El aspirante es enviado a un desierto y sobrevivir el tiempo que el reclutador lo desee. No es necesariamente un desierto arenoso, también puede ser enviados al mundo de muerte o un mundo helado, o incluso un mundo colmena donde serán monitorizados 24/7. La prueba está diseñada para fallar desde el primer día, pues la misma es una prueba de resistencia, hasta que el aspirante se desmaye, y es el boticario quien decide si es digno o no de seguir. Luego está la prueba del desafío. En esa, el aspirante lucha contra un Astarte completo en un duelo sin armaduras. La prueba es casi idéntica a la anterior, no se espera jamás que el aspirante logre vencer. Sin embargo, hay casos que sucede y cuando pasa, el aspirante muy probablemente en un futuro será un héroe de ultramar de nivel legendario. Luego de eso, el aspirante se vuelve un scout y el resto es historia. Los Ultramarines son romanos, eso no se pone duda. En la Gran Cruzada de hecho eran más como las tribus góticas romanizadas, debido a sus orígenes medio bárbaros en estándares de ultramar. Sin embargo, los Ultramarines son un capítulo muy orgulloso. Se jactan, y con razones, que fue su primarca el que moldeó el Adeptus Astartes y el Imperio en general, no solo con el Codex Astartes, para malestar de muchos otros capítulos y jugadores por igual. Es por esa misma razón que se consideran los más élite de la élite, la crème de la crème. Cosa que otros capítulos lo ven como estirados, e incluso entre capítulos sucesores. Consideran o consideraban al Codex como un libro sacrosanto, tanto que cualquier desliz lo consideraban herejía por sí mismo, del que se castigaba con el juramento de muerte, donde al hermano se le castigaba a combatir al caos al ojo del terror. Una manera muy rápida para reclutar marines caóticos. El por qué es así es debido a los acontecimientos de la propia herejía de Horus. Ellos ven la creencia del fin justifica los medios como un camino directo a la anarquía, aun si su decisión es muy noble. Eso cambiaría mucho gracias a Guilliman, que considera la independencia individual lo mejor en la toma de decisiones, y no tolera el sacrificar vidas en vano por mantener el Códex. También son considerados de los Marines que tienen una relación más cercana con los mortales. Eso se debe gracias a Guilliman y su lucha por el bien común. No ese. ¡Cochino! A diferencia del resto que lo ven a los humanos como inferiores, los Ultramarines trabajan mucho con ellos y consideran toda vida humana, incluso la que parezca insignificante, como sagrada por sí misma al ser humana, y al ser eso, es digna de ser protegida. Eso sí, son muy intolerantes con las personas con comportamiento codicioso, corrupto y egoísta, y eso se refleja cuando ven mundos que no son de ultramar. Gracias a eso, incluso inquisidores se sienten incómodos en sus mundos porque los mismos sienten que los habitantes de ultramar no tienen nada que ocultar. Los Ultramarines son también únicos en el sentido de que eran el único capítulo de Primera Fundación que tenían todo un sector como su territorio, en vez de un único planeta o planetas aislados por miles de años. Ese territorio es llamado como los 500 mundos, o simplemente como Ultramar. Será un poco breve, pues en algún futuro hablaré de los planetas y territorios que las antiguas legiones tuvieron y que actualmente tienen. Pero resumiendo, Guilliman tenía alrededor de 8 sistemas que le fue heredado de su padre adoptivo, Conor Guilliman, que eran los más prósperos de esta zona de la galaxia. Luego, cuando se le dio el mando de su legión, conquistaría los 500 que sabemos que existen, creando su propio feudo dentro del imperio, con capital en Macrash. Cuando sucedió la herejía, se estimaba que de los 500, alrededor de 100 serían devastadas por las fuerzas traidoras durante la Cruzada de las Sombras, y Guilliman al final de la misma disolvería el feudo para evitar que el capítulo estuviera ocupada únicamente en ultramar. Para los tiempos antes del regreso de Guilliman, los Ultramarines solo controlaban efectivamente un 10% del antiguo reino, hasta que después de las guerras de la plaga lo volverían a fundar, y con planes para expandirlo. No podemos irnos sin antes ver a los integrantes más importantes de la Legión y posterior capítulo. Son demasiados como para nombrarlos a todos en este video, por lo que hablaré de los más importantes. Entre los que destacan tenemos Roboute Guilliman,
primarca de los Ultramarines, conocido como el Señor de Ultramar, el Lord Comandante del Imperio, el Monarca sin coronas, el Hijo Vengador y un montón más que si sigo solo eso tendrá un guión completo. Fue gracias a él que existe el Imperio tal y como lo conocemos, gracias a sus reformas tras la herejía. Se podría decir que fue él el gran ganador de la guerra civil desde cierto punto de vista. Reviviría y volvería a tomar su lugar como regente imperial y trataría de reunificar el imperio otra vez en la cruzada Indomitus. Marius Gage, el primer capitán de la Legión, nacido de Terra, de hecho fue uno de los primeros reclutados cuando la Legión se fundó. Él fue la vara de medir del resto de la Legión. Sería el primer maestro de capítulo de los Ultramarines después de que Guilliman fuera mortalmente herido por Fulgrim. No se sabe qué pasó después con él. Remus Venatus, capitán de la cuarta compañía y llamado como el Salvador de Cal debido a sus acciones en la batalla del mismo nombre, cosa que no gustaba pero lo aceptó para elevar la moral de los civiles. Participaría en los eventos finales de la Guerra Amarga destruyendo Colchis personalmente. 10 milenios después volvería como un miembro de la Legión de los Condenados ayudando a Uriel Ventris. Eonid Thiel, sargento de la compañía 135, destacado por su papel en la batalla de Cal. Posteriormente sería ascendido a capitán de la segunda compañía de Ultramarines. Se destaca por ser un ultramarín demasiado franco con su primarca en casi todas sus decisiones y eso lo apreciaba Guilliman y es una de las razones del por qué lo extraña. Lucrecio Corvo, oficial de los Ultramarines que ganó gran renombre en la batalla de Astagard, donde él y varios hermanos lograrían tirar un titán traidor, ganando así una condecoración del propio primarca. Posteriormente sería el primer señor del capítulo de los Nova Marines y la condecoración es una reliquia para el capítulo. Tylos Rubio, Marines de la 21ª compañía y el primer recluta de Malcador en los Caballeros Errantes. Sobreviviría para ser Koios, miembro fundador de los Caballeros Grises. Overday, scout y veterano de la herejía, al punto de ser nombrado como el guardián del Pharos, y sería el primer señor del capítulo de las guadañas del emperador. Arrias Cordos, miembro del 72º capítulo, sobreviviría lo suficiente para crear su propio capítulo, los Cónsules Negros, y sería apodado como la perdición de Lorgar. Saur Damocles, capitán de la 6ª compañía de Ultramarines y superviviente de la batalla de Khalt, se ganaría el derecho de fundar su propio capítulo, las Serpientes de Hierro. Marnius Augustus Calgar, regente de Ultramar y señor de capítulo, notable por sus hazañas desde enfrentarse a un señor del Encambre y perder, luego ganar, hasta enfrentarse a Abaddon y perder pero sobrevivir. Cuando Guilliman regresó tuvo pensamientos mixtos, pues pensó que su papel como regente de Ultramar sería inútil y sería reemplazado, pero Guilliman se lo cedió. Severus Ageman, capitán de la primera compañía, originalmente era de la segunda, pero debido a los acontecimientos de la guerra tiránica lo ascendieron. Actualmente es tetrarca de la parte norte de Ultramar. Cato Sicarius, antiguo capitán de la segunda compañía y ahora es el capitán de la Guardia Victris, es considerado como el más presumido de los Ultramarines. But if I was you, which I, Cato Sicarius, am not, as I, Cato Sicarius, am the most esteemed Cato Sicarius, I would have personally used the rope to hell. Sin embargo, para muchos lo consideran como el sucesor del primarca debido a que lo cogió como su pupilo, debido a que le recordaba a Eonid Thiel. Sebastus Akeran, sucesor de Sicarius como capitán de la segunda compañía y considerado como uno de los mejores del liderazgo por sus congéneres. Uriel Ventris, capitán de la cuarta compañía y notable por destruir la de Amonculaba. Hortan Cassius, maestro de la santidad de los Ultramarines y uno de los marines más viejos de la galaxia. Barro Tigurius, bibliotecario en jefe y es tan poderoso como para hacer contacto con los tiránidos y no volverse loco. Demetrian Titus, antiguo capitán de la segunda compañía y protagonista de los eventos de Space Marines 1 y 2. Sería degradado a teniente primaris en la segunda compañía y se destaca por ser de los pocos que no ven el Codex como un escrito sacrosanto. Decimus Felix, nombrado como el 11º capitán, es el tetrarca de la parte este de Ultramar y el encargado de encontrar los refrescos. Malum Kaedu, protagonista del videojuego Volcon y llamado como el Doomgoy de 40K por razones obvias de jugabilidad, regresaría a Craya para resolver todo lo ocurrido ahí después de los eventos del primer Space Marine. Los Ultramarines son la 13ª legión, unos buenos para todo pero expertos en nada, del que los vuelve los más versátiles de todos los capítulos, y gracias a ellos que existe una gran cantidad de capítulos sucesores de todo tipo. Sin embargo, es gracias a eso que también son conocidos por el resto de Marines como unos estirados. También son conocidos como los ultrapitufos debido al color azul de sus armaduras y sus figuras. Hoy día son los poster boys de la franquicia y están en todos los frentes de guerras importantes en la narrativa actual, desde obviamente Ultramar, Nexoparia, Vigilus, Pacificus y mucho más que quizás no te imaginas. Denle un poco de protagonismo a los otros que también lo merecen. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.